El pasado 24 de diciembre del año 2023 se anuncia que será enviado a Guyana en apoyo militar y diplomático el patrullero HMS Trent, barco de la Royal Navy que pretende darle apoyo a Guyana en un momento en que la situación con Venezuela por la disputa, por el diferendo, por el Esequibo, está bien tensa. Mi bohemio amigo, bienvenido a su canal Político y Bohemio y a su podcast del mismo nombre. Este año 2024 comenzamos continuando con la misma información con que terminamos el año. La disputa, el diferendo que tiene Venezuela con Guyana por su territorio del Esequibo, territorio, como sabemos, que fue despojado por el Imperio Británico en una treta legal entre varias potencias mundiales en el año de 1899, cuyo laudo arbitral de aquel entonces fue declarado nulo, fue declarado írrito en los años 60. Cuestión que hoy en día se vuelve a levantar, se vuelve a despertar. Todos sabemos por la aparición en el año 2015 de yacimientos de petróleo en la fachada atlántica, en parte de territorio guyanés y en parte de aguas por delimitar del territorio del Esequibo. Con información de Europa Press, tenemos así lo que ha sucedido, la tensión que se ha despertado nuevamente respecto al diferendo que tiene Venezuela y Guyana, luego que ambas naciones emitieran unas declaraciones en la última reunión en que ambas naciones sostuvieron, donde se comprometían, firmaron un acuerdo donde se comprometían ambas partes en bajar un poco las tensiones, en disminuir todo lo que eran las acciones que llamaran a amenazar la seguridad tanto de un país como del otro. Cuestión que Guyana, al parecer, olvidó con las acciones del barco inglés, la presencia del barco de guerra inglés en territorio o en aguas aún por delimitar en la parte de la fachada atlántica del Esequibo. Tenemos entonces así que comenzamos el 25 de diciembre, cuando las autoridades de Venezuela rechazaron la presencia de este barco en aguas por delimitar. El titular fue: Venezuela carga contra el futuro envío de un buque de guerra británico a Guyana. Las autoridades de Venezuela han mostrado su rechazo frontal a la última medida del Reino Unido de enviar un buque de guerra a Guyana, antigua colonia británica, como gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Esequibo, rica en petróleo y minerales. El ministro de la Defensa, Padrino López, expresó en ese momento lo siguiente, con un cuestionamiento: un buque de guerra en aguas por delimitar. Y entonces, y el compromiso de la buena vecindad y convivencia pacífica, y el acuerdo de no amenazarse y utilizar fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, cuestionó Vladimir Padrino López. Sabemos que desde hace tiempo Guyana tiene un doble discurso. Por un lado, cuando Venezuela aprieta un poco las tuercas, busca reuniones, busca apoyo internacional entre otros países, con el CARICOM, con los Estados Unidos, que hoy en día están bastante interesados en el petróleo
de Guyana, puesto que es un país que ellos sería muy fácilmente manipulable y en los que tendrían ellos una excelente opción de negocios en cuanto a la extracción de petróleo. Y por otra parte, tiene un discurso guerrerista, un discurso amenazante, desafiante, a pesar de ser un país que sin duda alguna sería muy fácilmente derrotado por Venezuela en caso de un conflicto. Incluso se podría complicar si en su ayuda entrarían países de Europa, específicamente países pertenecientes a la Commonwealth, países de la Mancomunidad Británica de Naciones, incluso los Estados Unidos, puesto que Venezuela también pudiese tener el apoyo de sus países aliados, como sería Rusia, China e incluso Irán. Entonces allí la cuestión se complicaría y no sería conveniente para nadie este tipo de escalada, este tipo de conflicto en la región. Continuamos entonces con lo que seguía sucediendo. Seguimos utilizando la cronología, que llevó Europa Press al respecto. El día 28 de diciembre, el título fue Maduro ordena acciones defensivas ante la llegada del buque británico a las costas de Guyana. Ya aquí, el buque británico ya estaba arribando al territorio guyanés y pretendía, o eran sus intenciones, atracar en puertos o navegar en aguas aún por delimitar en la parte en disputa entre Venezuela y Guyana, es decir, en el Esequibo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este jueves a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana poner en marcha acciones defensivas ante la llegada de un buque de guerra británico a costas de Guyana, en plena escalada de tensiones por la disputa territorial del Esequibo. Maduro ha anunciado que ha dado orden al conjunto de las Fuerzas Armadas para que active tanto en la zona oriental del Caribe como en la franja atlántica una acción conjunta de carácter defensivo en respuesta a la provocación que supone la llegada del buque de la Marina Británica. Exclama: la presencia de la nave militar es extremadamente grave, ya que viene acompañada de declaraciones por parte de portavoces políticos y militares de quien fungió como despojador de la Guyana Esequiba, dice el comunicado, y está haciendo obviamente referencia al presidente Nicolás Maduro al Reino Unido. Y es que el Reino Unido durante la historia siempre ha dejado este tipo de conflictos territoriales, de disputas territoriales, en muchas de sus excolonias. Acá, en esta parte tan alejada de su territorio originario, como es todo lo que es la parte de las Islas Británicas, de la Gran Bretaña, acá en tierras sudamericanas, dejó este conflicto vivo luego de darle la independencia en 1900, a mediados de los 60, 66, 67, si mal no recuerdo. Luego de otorgarle la independencia a Guyana, siguió este conflicto vivo, puesto que el Acuerdo de Ginebra de 1966, que fue firmado por los británicos, reconociendo prácticamente la nulidad del laudo de 1899, es como una especie de Pilatos. Se lavó las manos ante el conflicto, pero
hoy en día pretende seguir avivando las llamas del conflicto con el envío del buque del patrullero Trem. En nada está colaborando el Reino Unido para la paz de la región. En nada está colaborando a que se llegue a un acuerdo pacífico sobre esta disputa que tiene casi 2 siglos. Continuamos aquí y entonces tenemos que el día 29 de diciembre la prensa titula: Venezuela promete una respuesta oportuna y legítima ante el comportamiento amenazante del Reino Unido. Dice la nota: el gobierno de Venezuela ha prometido este jueves una respuesta oportuna y legítima ante el comportamiento amenazante del Reino Unido, en referencia a la llegada de un buque de guerra británico a las costas de Guyana en plena escalada de las tensiones por la disputa territorial del Esequibo. La vicepresidenta dice: deben recordar que ellos, está refiriéndose obviamente al Reino Unido, ellos fraguaron el laudo fraudulento, laudo arbitral de París de 1899, para robarse el Esequibo, cuyo único propietario histórico ha sido y seguirá siendo Venezuela. Ha criticado en referencia al texto que fijó los límites marcados por las autoridades británicas y a los que se agarra Guyana, que es su antigua colonia británica. Como ya hicimos referencia y hemos hecho referencia otras veces, Guyana, a pesar de que sufrió el esclavismo por parte de sus ex colonos, los británicos, aún se respalda en estos señores. Es increíble como, a pesar de haber sufrido todo el maltrato, la esclavitud, el vasallaje, porque Guyana, como lo dijimos en los pasados podcasts, era un pedacito de terreno, una franja de terreno, donde los británicos, estacionados en sus buques, desembarcaban esclavos para ser vendidos en las distintas colonias de Hispanoamérica. Una cuestión que aún no comprendemos cómo los guyaneses todavía siguen buscando el apoyo. Obviamente los británicos, al igual que las potencias europeas y los Estados Unidos, Canadá, tienen el interés del petróleo. Ellos sí tienen el interés del petróleo, no como han hecho ver algunas agencias de noticias internacionales, donde pretenden decir que Venezuela ahora está interesada o ha despertado el reclamo sobre el Esequibo porque apareció en el año 2015 petróleo. Venezuela, el país que más petróleo tiene en el mundo, quiere reivindicar su territorio por petróleo. Una cuestión inaudita, pero bueno, así son las cosas a nivel internacional hoy en día. Continuamos. El mismo 29 aparece el presidente de Brasil, aparece la Cancillería brasileña y dice: Brasil pide contención a Venezuela y Guyana para evitar una escalada en las tensiones. El 30 de diciembre, Irfan Ali, ese señor que tira la piedra y esconde la mano, declara, y en titular de prensa dice, seguimos, ¿no? Seguimos con Europa Press. Todo lo que estamos ahorita, a lo que estamos reaccionando es de Europa Press. El presidente de Guyana apela a medios pacíficos y legales para resolver la disputa con Venezuela. El presidente de Guyana, Irfan Ali, ha manifestado el compromiso de su país con los medios pacíficos legales para la resolución de cualquier conflicto fronterizo, como el que enfrenta Guyana con Venezuela, para reclamar la soberanía de la región del Esequibo. Todos estamos a favor de los medios pacíficos y legales para resolver los conflictos fronterizos. Nuestra región debe seguir siendo una zona de paz, aunque él siempre vive amenazando, diciendo que tiene a las
Guyana Defense Force, dispuestas a todo, a pesar de que, bueno, no tienen los recursos, pero a su vez dice que sus amigos, sus aliados, están dispuestos a apoyarlos, todo el CARICOM, todos los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y todos sus países aliados, es decir, todos los países que piensan ir a extraer petróleo en Guyana. Ali ha indicado que la seguridad regional es una cuestión cada vez más importante. Vivimos en un mundo en el que la paz está en riesgo, apunta. Llegamos entonces, hay otro titular, una vez lo leo, voy a leer solo el titular, que dice: la oposición venezolana rechaza la provocación innecesaria por la presencia militar británica en Guyana. Esto fue el mismo 30 de diciembre, a pesar de que la oposición venezolana, o parte de la oposición venezolana, en nuestro parecer torpemente no ha asumido también como parte, como suyo, esta disputa sobre el Esequibo, sino que más bien ha pretendido, para hacerle frente al régimen de Nicolás Maduro, rechazar todas las acciones que el gobierno venezolano hace al respecto, olvidándose que acá no se trata del gobierno venezolano o del régimen de Nicolás Maduro. Se trata de Venezuela, se trata de un territorio que nos pertenece y en el que todos deberíamos estar de acuerdo en defenderlo. Pero bueno, manifestaron que están en contra de la presencia del buque de guerra británico en Guyana. Llegamos así al día 30 de diciembre, cuando ya Venezuela había hecho un importante despliegue, una acción conjunta de ejercicios militares llamado Domingo Sifontes para la defensa de Venezuela. En él se desplegaron diversos buques de guerra, fragatas, patrulleros, navíos tipo litoral, lanchas de varios tipos, artilladas. Se desplegaron aviones caza F-16, se desplegaron también aviones, más de 5.600 efectivos militares, 28 aeronaves y 16 embarcaciones, haciendo un resumen de todo lo que más o menos hubo de despliegue militar. Es decir, una fuerza conjunta entre la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, bastante significativa para mostrarle tanto a Guyana como a los británicos, al Reino Unido, de que no íbamos a permitir esta insolente amenaza, esta insolencia de enviar un buque de guerra británico, dicho por ellos mismos, en apoyo militar y diplomático. Es decir, que con toda la intención del mundo vinieron a crear una escalada del conflicto. Vinieron como una especie de buscapleito en el momento en que otros dos estaban discutiendo. Obviamente con la intención de intimidar y de avivar estas tensiones. Dice el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que Venezuela mantendrá su presencia militar en la fachada atlántica venezolana, fronteriza con Guyana, hasta que el buque de guerra británico, el HMS Trent, o sea, el His Majesty Ship Trent, salga de las aguas en litigio del Esequibo. Territorio, dice aquí, territorio guyanés, no es territorio guyanés, señores de Europa Press. Es un territorio en disputa, territorio que fue despojado a Venezuela por el Imperio Británico. Hago esa aclaratoria. Fue una importante movilización que hizo Venezuela.
por la presencia de este buque y por las declaraciones también de Irfan Ali, que no fueron nada amistosas. Una muy importante despliegue de efectivos militares y de fuerzas bélicas por parte de Venezuela, a la que fue obligada Venezuela a movilizar debido a la presencia de este buque, que en nada colaboró a que se siguieran llevando a cabo el acuerdo firmado por Venezuela y Guyana, donde prometieron ambas naciones en bajar las tensiones, en buscar los medios pacíficos, los medios legales para poder resolver este diferendo territorial. Obviamente el señor Irfan Ali, haciéndole caso a sus amos colonialistas británicos, aceptó la llegada de este buque, rompiendo así los acuerdos y volviendo a tensar la cuerda entre Venezuela y Guyana. Y bueno, ya vimos la respuesta de Venezuela, de la Fuerza Armada Venezolana. Llama la atención que siempre fue el ministro de la Defensa quien declaró, quien hablaba sobre todo lo que se estaba haciendo, sobre todo el despliegue. Es decir, que ya habíamos pasado de la parte diplomática a la parte militar, y eran los militares acá, en la parte venezolana, quienes ya estaban llevando las acciones hasta tanto el buque británico no saliera de las aguas en disputa. Llegamos al día así, primero de enero, y el titular fue: Venezuela reduce presencia militar en el este tras la salida, en el este del territorio venezolano, tras la salida del buque británico del Esequibo. El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha anunciado a través de la red social X el repliegue de parte de los medios aeronaves presentes en la fachada atlántica venezolana fronteriza con Guyana, después de que el buque de guerra británico HMS Trent haya salido de las aguas en litigio del Esequibo, territorio venezolano, ya que vuelven a repetir territorio guyanés reivindicado por Caracas. No es así, es territorio venezolano que sigue reclamando Caracas en este caso. Ante la salida del buque de guerra británico HMS Trent de las aguas en litigio, el comandante en jefe Nicolás Maduro, presidente de la República, ha ordenado pasar a una nueva fase del ejercicio de acción conjunta Sifontes y replegar parte de los medios aeronaves a sus respectivas bases, indicó el ministro de la Defensa, Padrino López. Bueno, de igual manera se dio una felicitación a la Fuerza Armada y ahí tal, y ya bueno, ya ahí viene ya lo que es parte del proselitismo político de ellos y sus cuestiones y tal. De nuestro lado, nosotros vamos a apoyar todas las acciones que sean para reivindicar nuestro territorio, para resguardar nuestra soberanía nacional. Obviamente ellos también van a aprovechar el momento político para sus intereses políticos, para su situación política. Los radicalismos de un lado y del otro siempre llevan a que este tipo de temas no se sepa tratar, sea interpretado de otra forma a nivel internacional y se vea que es que en Venezuela no estamos de acuerdo o no todos apoyan con que el Esequibo es parte integral del territorio venezolano. Muchas veces, en especial Guyana, se aprovecha de estas diferencias, de esta división que tenemos los venezolanos para endosar a su favor todos los comentarios negativos, no reivindicativos
que se tienen en Venezuela respecto a la Guayana Esequiba. Mis bohemios amigos, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por ver este video, compártanlo, un video importante, que tengamos información al respecto. Y usted que no se ha suscrito, hágalo, suscríbase, denle like a los videos y compártalo con todas las personas, con sus amigos, con sus familiares. Y pronto estaremos nuevamente con ustedes en este podcast, en este canal Político y Bohemio. Muchas gracias por estar allí y nos vemos la próxima.